Segundo de Crónicas 10:12. Segundo de Crónicas 10. Roboam fue a Siquem porque todo Israel se había reunido en Siquem para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nebat, que todavía estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, se enteró, volvió de Egipto. Enviaron a llamarle y Jeroboam vino con todo Israel. El pueblo dijo a Roboam: Tu padre nos impuso un duro yugo. Tú ahora aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Él les contestó: Dentro de 3 días volved de nuevo a mí. El pueblo se marchó. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras vivía. ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Le contestaron: Si hoy te muestras benévolo con este pueblo, si le complaces y le hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio. Pero él rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y que estaban de su parte. Les preguntó: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Pues me han pedido aligerar el yugo que impuso tu padre sobre nosotros. Los jóvenes que habían crecido con él le contestaron: Así dirás a este pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú alivianoslo. Así les responderás: Mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. A los 3 días Jeroboam volvió con todo el pueblo a Roboam, tal como el rey les había dicho: Volved a mí el tercer día. El rey les respondió con dureza, rechazando el consejo de los ancianos. Más aún, les habló según el consejo de los jóvenes: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, y yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, y yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo porque así estaba dispuesto por Dios a fin de que se cumpliera la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Agías de Silo acerca de Jeroboam, hijo de Nebat. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo respondió al rey: ¿Qué tenemos en común con David? ¿Qué herencia compartimos con el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel, y tú preocúpate ahora de tu casa, David. Y todo Israel se encaminó a sus tiendas, pero Roboam siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las regiones de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos forzados, pero todo Israel le tiró piedras y murió. Entonces el rey Roboam tuvo que subir deprisa a su carro y huir a Jerusalén. Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Segundo de Crónicas 11. Roboam llegó a Jerusalén y convocó a la tribu de Judá y a la de Benjamín, 180.000 guerreros escogidos para luchar contra Israel y restaurar la realeza de Roboam. Pero entonces la palabra del Señor llegó a Semaías, un hombre de Dios, diciéndole: Di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín: Así dice el Señor: No subáis ni peleéis con vuestros hermanos, que cada uno vuelva a su casa, pues esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam residió en Jerusalén y reconstruyó como fortalezas algunas ciudades de Judá. Reconstruyó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Socó, Adulam, Gaz, Maresá, Zif, Adoraim, Laquis, Azecá, Sorá, Ayalón y Hebrón. Todas ellas están en Judá y en Benjamín. Consolidó estas fortalezas, estableció en ellas gobernadores y las dotó de depósitos de cereales, de aceite y de vino. A cada ciudad le asignó escudos y lanzas, haciéndolas muy fuertes. De esta manera mantuvo su dominio sobre Judá y Benjamín. Los sacerdotes y los levitas, dispersos en todo Israel por todos los territorios, se agruparon y se pusieron de parte de Roboam. Los levitas abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se dirigieron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían negado el ejercicio del sacerdocio del Señor. En efecto, Jeroboam había establecido sus propios sacerdotes en los lugares altos para los sátiros y los becerros que había fabricado. Siguiendo el ejemplo de los levitas, los fieles de las tribus de Israel, los que estaban decididos de todo corazón a buscar al Señor Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor Dios de sus padres. De este modo fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, porque durante ese tiempo se comportaron según la conducta de David y Salomón. Roboam tomó por esposa a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David, y de Abijail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Esta le dio estos hijos: Jeús, Semarías y Saham. Después tomó por esposa a Maacá, hija de Absalón, que le dio a Abías, Ataí, Zizá y Selomit.
Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que al resto de sus mujeres y concubinas. Tuvo 18 mujeres y 60 concubinas y le nacieron 28 hijos y 60 hijas. Constituyó a la cabeza de sus hermanos como príncipe a Abías, hijo de Maacá, porque pensaba hacerlo rey. Con astucia distribuyó a todos sus hijos por las ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Les dio víveres en abundancia y les procuró muchas mujeres. Segunda de Crónicas 12. Cuando Roboam consiguió consolidar su realeza y se sintió fuerte, abandonó la ley del Señor y todo Israel siguió su ejemplo. El año quinto del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén por haberse rebelado contra el Señor. Contaba con 1.200 carros, 60.000 caballos y una multitud innumerable de soldados que habían venido con él desde Egipto, libios, suquitas y cusitas. Conquistó las fortalezas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías se acercó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían replegado en Jerusalén por miedo a Sisac y les dijo: Así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso os abandono yo también en manos de Sisac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Al ver el Señor que se habían humillado, habló de nuevo a Semaías: Puesto que se han humillado, no los destruiré. Dentro de poco les concederé la liberación y no descargaré mi cólera sobre Jerusalén por medio de Sisac. Sin embargo, seguirán sometidos a él. Así conocerán la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de la tierra. Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y de los tesoros del palacio del rey. Se llevó todo, incluso los escudos de oro que había hecho Salomón. En su lugar el rey Roboam hizo escudos de bronce y los puso en manos de los jefes de las guardias que custodiaban la puerta del palacio real. Cuando el rey iba al templo del Señor, los guardias de la escolta se los llevaban y luego los devolvían a la sala de guardia. Por haberse humillado Roboam, se apartó de él la ira del Señor y no lo destruyó del todo, y a Judá le acaecieron cosas buenas. El rey Roboam se afianzó en Jerusalén y continuó reinando. Tenía 41 años cuando empezó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Hizo el mal porque no se había dedicado de todo corazón a buscar al Señor. Los hechos de Roboam, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y en las del vidente Idó, donde están sus genealogías. Entre Roboam y Jeroboam hubo guerras continuamente. Roboam descansó con sus padres y fue enterrado también en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Abías. Proverbios 6, 20-35. Guarda, hijo mío, el precepto de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, cíñelos a tu cuello. Te guiarán en tu caminar cuando estés acostado, velarán por ti y te harán pensar cuando te despiertes, porque el mandamiento es una antorcha, la ley una luz, y un camino de vida las amonestaciones de la instrucción, para guardarte de mala mujer, de la lengua suave de extranjera. No desees en tu corazón su belleza, ni te dejes cautivar por sus miradas. La ramera se conforma con una hogaza de pan, pero la que tiene marido va a la caza de quien quiere. ¿Se puede llevar fuego en el regazo sin que prenda la ropa? ¿Se puede caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Pues lo mismo el que se acerca a la mujer del prójimo, no quedará indemne quien la toque. ¿No se desprecia al ladrón aunque robe para saciarse cuando tiene hambre? Si es sorprendido, restituirá el séptuplo. Tendrá que dar todos los bienes de su casa. Quien adultera con una mujer carece de inteligencia. Quien lo hace se pierde a sí mismo. Encontrará golpes e infamia. Y no se borrará su afrenta. Porque los celos encienden al marido y no tendrá clemencia el día de la venganza. No aceptará compensación alguna ni se aplacará aunque multipliques tus sobornos. Hechos de los Apóstoles 10, 24, 43. Entró en Cesarea al otro día. Cornelio, después de haber reunido a sus parientes y amigos más íntimos, les estaba esperando. En el momento en que entraba Pedro, salió Cornelio a su encuentro y postrándose le adoró. Pero Pedro le incorporó diciendo: Levántate, que también yo soy un simple hombre. Y conversando con él pasó adentro y encontró a muchas personas reunidas y les dijo: Vosotros sabéis que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre. Por eso he venido sin vacilación en cuanto me habéis llamado. Ahora os pregunto por qué motivo me habéis mandado a llamar. Cornelio dijo:
Hoy hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora nona y se presentó ante mí un varón de brillante vestidura y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas en la presencia de Dios. Manda emisarios a Jope y haz llamar a Simón, de sobrenombre Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Enseguida te envié emisarios y tú has hecho bien en venir. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que te ha ordenado el Señor. Pedro comenzó a hablar. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros sabéis lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que a él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca de él testimonian todos los profetas que todo el que cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados.